de mis antepasados. Existirá un 90%, un 80%, un 20%, un 1%. Pero ¿qué tanto hay dentro de mí? Hay mucha gente que se autodenomina completamente que viene de una comunidad nativa. ¿Qué significa eso? Porque una persona, por ejemplo, vamos a poner el dado caso, una persona que nace en Japón, ¿sí? Es nacido en Japón, pero alrededor de los 10, 12 años, él se muda a Estados Unidos y pasa 20 años de su vida en Estados Unidos. ¿Es japonés o es estadounidense? Él juega básquetbol, él consume los deportes de ese país, él no hace prácticas japonesas. Sin embargo, sus rasgos faciales son japoneses. Su familia es japonesa, pero él ya no vive ahí. ¿Cómo definimos a esa persona? ¿Cómo él mismo se define? Si él ya no practica las tradiciones japonesas, mismo Japón le dice, tú ya no eres japonés, o lo obligan a hacerlo. Eso es importante que consideremos cuando estudiemos esta ponencia. ¿Qué tanto de nosotros realmente pertenece a esta tierra y qué tanto nosotros queremos que esta tierra nos pertenezca? Ahí está el dilema epistemológico. Es por eso que vamos a tratar de definir estas palabras. Aquí tenemos a una muy bonita abuelita que le está diciendo, hay algo en mí que te estoy dejando. Hiotzin viene de las palabras sin, venerable, y gio, aliento, nuestro venerable aliento. Meshichtlin, ¿sí? Es una característica locativa, es decir, una persona que pertenece a esta etnia. Y Tot Salan significaría en nosotros o dentro de nosotros. Lo que entonces podríamos traducir como el aliento de los mexica en nosotros. ¿Por qué digo específicamente mexica y no digo nahua y no digo totonaca y no digo maya? Porque estamos en la tierra que alguna vez pisaron los mexica, ¿sí? Estamos en una tierra que pisaron los tenochca, los tlatelolca, no estamos en tierra que pisaron los cholultecas o los xochimelcas, aunque formaban parte del Mexico Tenochtitlan. Estamos en una tierra tenochca, aquí justamente en el Hueyaltepetl, lo que antes era considerado como Tepeyaca, pero es tierra mexica, al final de cuentas. Vamos entonces a analizar de qué manera podemos entender esta imagen. Un ancestro entregando una semilla de maíz, ¿sí? Mi ponencia va a tratar de lo siguiente. Vamos a hacer una reflexión sobre la cosmogonía mexica desde el cosmos hacia el corazón, ¿sí? ¿Cómo es que el cosmos nos va a hablar al corazón de nosotros los mexica? ¿De acuerdo? Más fácil. Siguiente. Bueno, vean nada más que bonita imagen. Una niña, una pipilzin, Sihuapipiltzin, una Nanantzin. Y la Nanantzin está viendo hacia la Mixcoatl. Mixcoatl era la manera en cómo los ancestros definían la galaxia. ¿Saben por qué? Escuchen. Shimoquetza nonacas. Shimoquetza nonacas. Paren la oreja. ¿Sí? Mish, nube. Nube. Coat, serpiente. ¿Cómo se ve la Vía Láctea arriba? Como una serpiente, ¿no? Que parece que tiene nubes. Esa es la Mishkoat. Así definían la Vía Láctea, porque decían es una serpiente hecha como de nubes de colores morados, rosas, y se extendía más allá de la visión. Por lo tanto, le pueden decir ustedes Mishkoat Tlin in Semanawa Kiliwika.
La serpiente de las nubes que está en donde se extiende mi mirada o hasta donde va más allá la mirada. ¿Qué creen que esta abuelita le está diciendo a esta niña? ¿Qué creen que le preguntó? ¿Qué creen que le enseñó? ¿Opiniones? Defíneme sabiduría, porque sabiduría es un tema muy, muy complejo. ¿Qué es sabiduría, mi hermano? ¿Qué le está enseñando? Sé más práctico. ¿Tú crees que una niña entiende la palabra cosmogonía? Muy bien, ¿cómo otra vez? ¿Qué es una estrella? Muy bien, perfecto, muy bien. Una niña le está diciendo, oye, abuelita, ¿qué es esto? ¿No? Y la abuela le tiene que contar que es una estrella. Sí, hermano, porque si a una niña le dices, sé sabia, no entiende qué es ser sabia. Si a una niña le dices, oye, vamos a estudiar la cosmogonía, ¿qué es cosmogonía? Si de por sí ahorita le preguntas a una persona qué es cosmogonía, va a dudar sobre qué es, significa esa palabra. Pero una niña sí le puede preguntar qué es ese punto ahí arriba, ¿no? Y ella tiene la responsabilidad de enseñarle eso. ¿Cómo se dice estrella en lengua náhuatl, compañeros? Muy bien, Citlali, y en plural, Citlaltin. ¿Correcto? Siguiente. Ahí vemos la palabra Citlali, pero está acompañada por copa. Y luego tenemos un verbo, titlachia. ¿Ok? Titlachia. 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 ¿Sí? Titlachia. Cuando tenemos la palabra copa, ahí arriba, significaría como perteneciente a. Escuchen esto. Shimoquetzalonacas. Nosotros somos castellano copa. Pensamos desde lo castellano. Una persona nahuablante, ¿sí? Es Macehualcopa o Nahualcopa. Piensa desde lo náhuatl, ¿sí? Una persona mixteca sería mixtecopa. Piensa desde lo mixteca. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sería Citlalancopa? ¿Construyen esa palabra? A ver, si dijimos que copa es como desde o perteneciente o desde el pensamiento de ahí, ¿qué es Citlali más copa? Muy bien. Y el verbo titlachía es titlachía. ¿Cómo decimos eso entonces? Muy bien. O ver como las estrellas. Siguiente. O ver como las estrellas. Ve nada más que profundidad. Imagínense la niña que le preguntó, abuelita, ¿qué es ese punto de ahí? Y ella le dice, esto de ahí arriba se llama Citlali, es una estrella y te está viendo y tú la estás viendo y nos vemos uno al otro. Como ella te ve, tú la observas y como tú observas, así las estrellas también ven. Por lo tanto, todos nosotros, y ese es el corazón de la cosmogonía mexica, compañeros, el corazón, todos nosotros vemos como las estrellas. Vemos como las estrellas. ¿Qué diferencia hay, mi compañero aquí, Alejandro, en ir a una montaña y yo decirte, qué bonita es esa montaña, a que yo te diga, ¿qué te está diciendo la montaña? ¿Le permites a la montaña que hablar contigo? Hablar contigo. ¿Sí? De pronto las cosas están vivas. ¿Sí? El viento está vivo, el mar está vivo, la montaña está viva, el animalito está vivo. Ya platica contigo, ya no nada más es un objeto. Aquí va un punto importante porque veo que la mayoría aquí tenemos una edad dialogativa.
En la filosofía occidental, ¿sí? Un filósofo llamado Platón, basado en la construcción de un personaje llamado Sócrates, él decía, fíjense muy bien cómo pensaban los helénicos y cómo se piensa de este lado. Los helénicos decían que nosotros somos vehículos observadores de la naturaleza para obtener el mejor funcionamiento de ella. Es decir, somos los portadores de la máxima inteligencia y vemos cómo usar la naturaleza para sacarle su mejor provecho. Así pensaban los helénicos, así decía Platón y Sócrates, así pensaban. Y aquí decimos, no, no somos un vehículo, somos parte de ella. Y como yo uso a ella, ella me usa a mí. Somos simbiosis completa. Esa es la diferencia. ¿Entienden? Por lo tanto, vamos a definir un gran concepto de nuestra cultura. Vámonos a catapultarnos hacia el origen del universo. Y aquí vamos a citar a Carl Sagan, un gran astrofísico. Si no lo conocen, les recomiendo mucho su documental Cosmos. Carl Sagan decía, la humanidad jamás va a conocer el origen de su existencia, porque en el momento de que la encontremos, veremos que el universo está vacío. Le vamos a perder sentido a la vida, porque vamos a tener la respuesta máxima a la vida. En cambio, los antiguos maya de la zona lacandona, ellos dicen, el universo se creó para dejarnos preguntas sin respuestas, porque esas preguntas nos hacen seguir conociendo más sobre lo que tenemos en la vida. Aquí hay un concepto bien profundo, compañeros. Este concepto se le llama Teot. Hace muchos años, un grupo de personas estudiosas, porque también no podemos simplemente enfocar en que la llegada de otro continente fue totalmente invasiva, fue bélica, fue guerra, sino que también vino personas con un interés cultural, que llegaron a un lugar destruido, esos son consecuencias de una guerra, pero había personas que estaban interesadas en la cultura. Curiosamente, pareciera que nosotros cuando estudiamos un poquito nuestra historia, solo la estudiamos del lado ibérico, es decir, lo que las fuentes primarias nos dejan, como Bernardino de Sahagún, como Bartolomé de las Casas, por citar algunos de ellos. Pero también no podemos brincarnos el hecho de que eran personas que por lo menos tenían un interés de documentar las cosas. Ellos venían, y aún todavía, de una mentalidad occidental, principalmente platónica, socrática o latina. Por lo tanto, su forma de ver el mundo estaba cerrada únicamente a lo que ellos conocían como verdadero, su verdad, por así decirlo. ¿Cuál era la verdad socrática helénica o la verdad romana? Politeísmo y monoteísmo, nada más. No había un punto gris. Es o crecen muchas cosas que son fragmentos, pedacitos de deidades paganas, o crecen un absoluto poder, que además es masculino, por cierto. ¿O han visto ángeles mujeres? O santos mujeres. Es el poder masculino. ¿Por qué? Porque Roma básicamente simplemente hereda ese poder. Cuando llegan aquí, imagínense, no vamos a pensar en un guerrero, no vamos a pensar en un más igual, es decir, una persona del campo, una persona humilde. Vamos a pensar en un sabio, en un tlamatine, en un temachtiani. Imagínense un sabio mexica, un temachtiani mexica, sentadito y enfrente de él tiene a una persona estudiada de Europa. Y había que dialogar. ¿Tú en qué crees? ¿Cómo defines el universo? Y yo como sabio tenía que responderle. ¿Cuál era la principal barrera? No me entiende este güey, ¿no? Imagínense cuánto tiempo tuvo que pasar para que mi cabeza dijera, ¿cómo le explico a él concepto tan profundo
en una lengua que no me entiende y que lo que yo le diga lo va a pasar a su cosmogonía, no a la mía. La va a interpretar a como él quiere y él va a escribir la historia a como él le plazca. ¿Qué fue lo que entonces provocó que los sabios hicieran? La verdad, y lo vamos a ponerlos en términos modernos mexicanos. Le dio hueva explicarle todo esto. ¿Y qué prefirió? Mejor vámonos a alejarnos y le voy a pasar lo que sé a quienes sí me escuchan y a quienes sí entienden. Y eso fue lo que pasó. Muchas comunidades se alejaron, sobre todo comunidades que tenían cierta palabra, por ejemplo, Milpalta, se reduce su grupo, se quedan en Tláhuac, en Xochimilco, en Santana Tlacotenco, se pueden ir a diferentes como lugarcitos por allá y se quedan ahí y la palabra se acomoda, se junta nada más en las personas que lo entienden. Y el resto entonces queda únicamente a lo que ellos interpretan. Por lo tanto, nuestros estudiosos europeos definen Teot como Dios, pero Dios masculino y nada más. ¿Será nada más eso, Teo? Eso no significa Teo. Vamos a ver qué significa Teo. Y voy a poner, por favor, aquí un ejemplo de compañero. Defíneme en tus palabras la experiencia de vivir una tormenta. Temor, ¿qué más? Sorpresa. ¿Alguien más tiene algunas ideas de cómo definimos una tormenta? El poder de la... Esa muy poquita. Son. Poder, bueno, poder, sí, es una palabra, poder, ¿qué más? Y que somos, yo creo que la parte más débil. Somos parte de la naturaleza, débil o no, pero somos parte de ella, pero sí poder definitivamente. ¿Quién más? ¿Qué más definimos? Fíjense muy bien, escuchen. Cuando truena, ¿con qué lo comparamos? Furia. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos cercano a nosotros que se simula a un trueno de arriba? Un movimiento exacto, el pulsor de tu corazón o un rugido. Rugido de un jaguar es está rugiendo ahí arriba, al igual que ruge un jaguar, al igual que cruje cuando yo trueno así la madera, suena. Entonces me empiezo a dar cuenta de que los sonidos de allá arriba también están aquí abajo. Ahora, otra cosa, el rayo que baja, sí o no crea una hebra, ¿sí? La encuentro en mi vena, la encuentro en mi neurona, hoy en día en la neurona, pero también en la raíz, te arranco una raíz, está igualita. La hebra de un rayo está igual a la raíz de una planta, a mis venas. Es una locura. Además, saca agua. Yo también saco agua. Yo también lagrimeo. También tengo fluidos, también tengo sangre. ¿Sí? La tormenta se enoja. Todos hemos experimentado la sensación de furia. Por lo tanto, como es ahí arriba, es aquí abajo. Eso es el teot. Eso es eso. Es aquello que podemos definir como lo sustentable, lo permanente, lo que nunca cambia, lo que ha estado, está y estará para siempre. Y no tiene género. No tiene género. No podemos definir si la tormenta es femenina o masculina. Simplemente es la tormenta. ¿Cómo es el estanque de un agua? Es el estanque de agua. ¿Cómo es un terremoto? ¿Cómo es el sentido del terremoto? No tiene género. Es la fuerza del terremoto. Que por cierto, algo bien peculiar, los terremotos, bueno, la palabra en náhuatl sería tlalolin, ¿no? Movimiento de la tierra, pero se conceptualizó un terremoto como un jaguar que muerde el corazón de la tierra. Y cuando lo muerde, la tierra le hace así, le duele. Sí o no, nosotros hemos experimentado el piquetito en el corazón y pues eso mismo pasa con la tierra. Eso le llaman tepeyol, ¿sí? El corazón del monte. La cueva es nuestro corazón y cuando llegamos aquí, nos muerde un jaguar, hacemos así. Siguiente. Por lo tanto,
Definimos teot como lo que se queda, lo que permanece o aquel pulso original sin género. La forma como se comporta es distinto, pero el teot es completamente una fuerza unitaria. Siguiente. Vamos a definir ahora entonces este concepto, compañeros. Aquí tenemos hoy en día, o más bien bajo nuestros ojos humanos, definimos esto como una mujer y esto como un hombre. Pero si todos fuéramos gatos, así fuéramos felinos, eso tendría forma felina y forma felina. Si fuéramos peces, entonces sería pez y pez. Si fuéramos toros, toro y toro, una toro y vaca. ¿De acuerdo? Nosotros igualamos nuestra humanidad y la transportamos para explicar nuestra existencia. ¿De acuerdo? Porque si no sería muy complejo si pusiéramos aquí imágenes antropomorfas felinas para explicar nuestra existencia humana. Es muy complejo. Esta imagen que vemos aquí, ¿sí? Va a representar la unión de las cosas. ¿A qué se refiere la unión de las cosas? ¿Te puedo poner de voluntaria, compañera? Ven. Puedes ponerte aquí y extiende tu mano. Ok. Observen esto. La vida no se puede crear con ella sola. Ella sola simplemente flota, habita, existe. Pero si algo está haciendo esto, ¿sí? Esto, y de pronto encuentra, y ya que lo encontró, lo estudia y dice, hago match, abre la mano, y se junta. Cuando eso se juntó, ¿qué hacemos? Ahora los dos buscamos el siguiente paso. Y cuando lo encontramos, se pega. Y cuando lo encontramos, se pega, y 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 se pega. Ya una vez unidos, no nos podemos separar. Estamos pegaditos. ¿De acuerdo? Ya es una unión perfecta. Cuando un esperma le pega a un óvulo, ya no lo puede separar, sino ya se hizo la vida. ¿De acuerdo? Cuando cocinamos ingredientes y ya se hizo la sopa, pues se separó la papa, pero ya estaba papa aguada, ya se mezcló con todo. Ya no se puede volver a separar. Esto, siguiente, esto, compañeros, que acabo de experimentar, siguiente, se llama Namiki. Namiki. Namiki es esto, ¿sí? Es la búsqueda, y cuando encuentra algo, ¿sí? Dos corazones se unen. Dos corazones se unen. ¿De acuerdo? Siguiente. Este Namiki es encontrar el otro. Siguiente. Y eso hace Omeyo. Omeyo. ¿De acuerdo? El Namiki, reflexionenlo conmigo. Sí o no, toda la vida, todo lo que existe en la vida, parte del principio de la búsqueda de otro. Compañera, cuando tienes hambre, ¿qué buscas? Y cuando comes, ¿qué pasa? Exacto. Así de sencillo, ¿sí? Ella dice, tengo hambre, quiero comer. Y cuando lo consume, hizo omello. Tsunamiki fue, voy a buscar unos tacos, ¿sí? Y cuando los encuentra y los consume, ya no puede volver a regresar a los tacos. Ya se fusionó en otra cosa, ¿de acuerdo? Gracias, compañera, por participar. Eso, observen cómo está el namiki y el omello. Ahora, lo podemos poner tan práctico como los tacos, o lo podemos poner tan amplio como el universo. ¿Sí? Tan amplio, desde lo micro hasta lo macro. Vamos a lo micro primero. El coronavirus, que hace ya 5 años que sucedió, necesitaba encontrar un omello. Lo encontró en nosotros. Entonces, el Namiki fue buscando, 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 y cuando encuentra un recipiente, voilà, encontró su omello en nosotros. Y aquí habitó y aquí le dimos hogar. Y también en otras cosas le dimos hogar. Y ya se quedó con nosotros. ¿De acuerdo? Esa fusión de Miquillo Mello, siguiente, nos da entonces esta imagen, ¿de acuerdo? Y ahora tiene más sentido. No nada más es mujer-hombre, es partícula que busca, partícula que recibe, ¿de acuerdo? Partícula que busca, partícula que recibe. Esto, la que busca, se le llama oquigio, el que entrega aliento, el que hace. El que recibe se llama Siwat, la que se llena de agua, la que contiene. Okigio Siwat. Okigio Siwat. ¿De acuerdo? Siguiente. Y eso nos da un corazón. Ya un corazón palpitando. Un yolo.
Por eso, en muchas ocasiones escuchamos que la palabra yolo, que viene de la lengua náhuatl, no solamente refiere a corazón, sino refiere a pulso, ¿sí? Algo que está vivo. Cuando ya pulsa algo, está vivo. ¿De acuerdo? Siguiente. ¿Qué pasaría si fusionamos las palabras omello y teot? Si teot ya entendimos que es algo primigenio, algo que lleva mucho tiempo, algo que no va a cambiar, que ha estado, estará y estará con nosotros para siempre y tiene fuerza, tiene poder, tiene manifestación, pero ahora lo hago omello, ¿cómo defino ese concepto entonces? A ver, ¿quién se suma? Deme un ejemplo de un omello teot. Pongan a trabajar esa parte ontológica de su cabecita. Acabo de dar dos ejemplos. El nacimiento, compañeros. La creación es muy amplia, porque aparte no la conocemos. Exacto, una semilla humana. No hay otra forma de llegar a la vida más que la fecundación. Y la fecundación es un teot, porque yo no he visto que un gatito dé nacimiento a una persona, o que una persona dé nacimiento a una mariposa, ¿de acuerdo? Sino es un teot. Nosotros nos copiamos a sí mismos, ¿sí? El gato se copia a sí mismo y así es un teot. Siempre va a pasar de esa forma. Y si lo hacemos omello, significaría que requerimos de dos corazones para que den el nacimiento a uno más y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Eso es un omeyoteo. Siguiente. Entonces, ¿qué es lo que hicieron nuestros ancestros? Nos presentaron, copiado a nuestra forma humana, manifestaciones de la naturaleza que nuestros colegas de hace muchos años, nuestros amigos ya sea luteranos, franciscanos, escoláricos, académicos en ese entonces, del 1500, 1600, le llamaban a estos dioses o deidades. ¿Por qué? Ya lo expliqué que vienen de un concepto diferente. Pero nosotros aquí en la lengua náhuatl decíamos, estos son teteo, o teteo es plural para teo. Estas son fuerzas de la naturaleza, no son deidades. Yo no agarro a ella y le ruego porque llueva. Llueve cuando quiere, ¿sí? Y cuando llueve, le agradezco que llovió. Si yo no digo, si toco 3 veces y le pongo una velita, mañana va a temblar. No, tiembla cuando quiere. Y si tiembla es porque el jaguar mordió el corazón. Y ahora yo tengo que entender que eso sucede también conmigo. Estos cuatro que vemos aquí, ¿sí? Van a tener ciertas características. Voy a nombrarlos nada más, no voy a poner no voy a sumarle un poquito más, pero ella se llama, por ejemplo, Xalchutlicue. Xalchutlicue. Viene de Xalchi, jade, tlicue, falda. La que tiene faldas de jade. Sí o no, cuando vamos a un estanque o a un río y el sol o la luna se ponen como frente a nosotros, el trazo de luz que vemos con las ondas del agua pareciera que están hechos de jade y que son faldas, ¿sí? Eso se llama Xalchutlicue. Esta es la representación de las aguas quietas de la tierra, por eso tiene una cascada saliendo de su vientre. Este de aquí, muy conocido, se llama Tlaloc. Su nombre completo sería Tlaloctecutli. Este representa las gotas de lluvia, el bastón es el rayo que cae y el sol en la parte superior y su máscara representa las barritas, son las caídas de neblina y nubes y el ojo de estrella. ¿De acuerdo? Este tiene aquí en la parte de atrás carga consigo un maguey espinado de color dorado. Se llama tonal sintonatio, nuestro sol, el que nos calienta. Y este de acá, silba, silba, y aparte coexiste tanto de noche como de día. Por lo tanto, sopla así, que se llama ejecat. Ejecat. ¿De acuerdo? Vamos a extraer uno de ellos. Siguiente. Vamos a jalar. Antes que nada, vamos a ver qué nos dice la lengua náhuatl sobre esto. Nos dice, Tlein moyocolía no chipa totzalan mocahuas. Tlein moyocolía no chipa totzalan mocahuas. Es que se traduciría esto como,
todo lo que existe entre nosotros se queda, madura y vive para siempre. ¿De acuerdo? Todo lo que existe entre nosotros se queda, madura y vive para siempre. Está hablando acerca de las fuerzas naturales. Y es bien curioso cuando le dicen, en la lengua náhuatl se dice madurar, que viene de esta palabra, ¿sí? Madurar no significa que se haga vieja, sino que se adapta. La madurez para la lengua náhuatl es adaptabilidad. Díganme sí o no, por ejemplo, ahorita en Acapulco y en Cancún nos encargamos de destruir arrecifes, nos encargamos de limpiar la zona de la bahía o la zona de la costa maya. ¿Y qué provocó? Sargazo y provocó un huracán arrasante. Simplemente la naturaleza se adaptó. Dijo, ya no tengo defensa natural, pues toca barrer. ¿De acuerdo? Eso es la madurez que los teteos adquieren. Ellos no se van a detener porque tú quitaste arrecifes. Ellos van a repoblar arrecifes donde tiene que ser. ¿De acuerdo? Siguiente. Platicábamos de Tlaloc. Aquí tenemos a los niños viendo la hebra dentro de Tlaloc. Siguiente. Y aquí tenemos a Teteo Tlaloc en la presencia. Siguiente. Vamos a estudiar esto. ¿Quién omihtic in teteo? ¿Quién omihtic in teteo? Siguiente. Significa ¿qué vive en los huesos de un teteo? Fíjense qué curioso la lengua náhuatl para decir qué es lo que, de qué está hecho o cuál es la esencia de las cosas. Se refiere a en los huesos, porque cuando nosotros decaemos y nos vamos consumiendo, lo último que queda son los huesos. Entonces, cuando agarramos un huesito, ¿sí? Y lo abrimos, todavía hay más, y lo abrimos, y todavía hay más, y hay polvo, y vamos y seguimos bajando, 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 y hay más, 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 más. Entonces, en la lengua náhuatl, lo que ellos construyen es que debajo de los huesos es donde se construye como la esencia pura de las cosas. Por eso preguntan, ¿qué vive debajo de los huesos de Tlaloc, por ejemplo? Siguiente. Todas estas cualidades. Tonali, Polinilisti, Moneshtia, Moishwa, Chicawalistri, Motequiltlia, Inemilis, Toashcayo. Todas estas palabras es como definirían Tlaloc. Vamos a ver qué significa, ¿les parece? Siguiente. Dice, Tlaloc tiene una energía o una fuente de poder. Muestra su rostro, aplica fuerza o se manifiesta. Es autosustentable, no nos requiere, nosotros no hacemos, ¿no? Su forma de ser, es decir, tiene personalidad, Dios, eso es un detalle interesante, porque por más que me parece a mí muy curioso a nivel ontológico, cómo se nos ha enseñado desde muy pequeños en la primaria, de que el concepto Dios lo posicionamos tan perfecto que no tiene imperfecciones, ¿sí? Como que no tuviera personalidad. Díganme sí o no, Tlaloc tiene personalidad. Es lo mismo que llueva, sí, a que nos llueva en serio y nos inunde y veamos un microbús flotando ahí. No, ¿verdad? O sea, Tlaloc de pronto se puede enojar en serio y decirnos, ahí les va 2 días, constante lluvia y un microbús se va a quedar atorado. O nada más voy a llover poquito, nada más te voy a bañar un ratito para que salgas para refrescar un poco. Tiene personalidad Tlaloc. Cuando salimos y truena, ruge, decimos, uy, hoy sí va a llover en serio. Y corremos, ¿verdad? Decimos, no, esta sí nos va a agarrar Tlaloc. Tiene personalidad. Y además nos muestra su rostro, ¿sí? Cuando leemos, o sea, cuando vemos la tormenta, leemos si va a estar fuerte, si no va a estar fuerte. Nos está enseñando cómo es, ¿sí? No es un ser imaginario que nos construimos por una religión, porque cada quien lo construye, ¿sí? No, nos está diciendo, así me veo, güey. Me veo como tormenta, me veo como una semilla que se rompe y sube, eso sería centeot, centeot. Se quebró y lo estoy viendo cómo se quiebra. Vamos a ponernos al otro lado. Cuando una persona, un animalito, un ser vivo decae y ya tiene que hacer el proceso de Miklat, lo vemos. Vemos cómo su cuerpo de pronto descansa. No nos imaginemos otra cosa.
Lo estamos viendo. Los teteos nos muestran su rostro. Punto. Los palpamos. Convivimos con ellos. Hice un ejercicio en la Universidad de Nuevo México. Me preguntaban que si podían ellos hablar sobre Mictlantecutli, este famosísimo que le llaman tristemente el dios azteca del inframundo. Y les dije, ¿quieren conocer a Mictlantecutli? Con mucho gusto. Miren a su alrededor y lo van a encontrar así. ¿Dónde está? Aquí está, miren. Aquí está. Estas hierbas ya no pueden crecer más. Aquí está Mictlantecutli. Aquí de cercano estoy con él y lo estoy viendo a este teteo. Lo palpito, veo su rostro, sé su fuerza, sé lo que va a provocar este teteo. Muy diferente a como la cosmogonía occidental plantea una deidad. Siguiente. Es entonces que bajo este conocimiento quiero que ustedes, compañeros, se reflejen en ella. Ahora su cabecita, aquí, mi querido Alejandro, ¿sí? Mi querida Ruth, tu cabecita está aquí. Ya conmigo has hecho el vínculo de entender el filamento más importante de la cosmogonía mexica, que es el Teotl. Ahora, transportemos ese conocimiento que está aquí, a una Moshli. Y decimos, Tlamatlisli Ika, Tikamashkati Noche Tluntonemilis, que significaría la práctica de la palabra antigua para forjar nuestro camino. Vamos a volver a citar a los helénicos. Los helénicos decían, fíjense, yo nada más siempre he dicho que si existe una cultura narcisista en el mundo, se llaman griegos. Y hay que aplaudirles por eso, digo, así se pusieron el traje, pues está bien. Pero ellos decían que la verdad absoluta era aquella que se pronunciaba en griego, en helénico, y que solo a través de la filosofía griega entendías la mejor verdad, cosa que los romanos lo tomaron muy en serio y lo pasaron al latín y se hicieron imperio romano, ¿de acuerdo? Ese mismo eco ha pasado en todos lados, en Napoleón, Hitler, es lo mismo, es la verdad absoluta de uno. Aquí los antiguos decían la práctica de la palabra antigua para forjar nuestro camino. Observen esto, nuestro camino, ¿de acuerdo? Eh, Nuestra compañera artesana de Oaxaca, que yo la admiro mucho y ha hecho un gran trabajo, ¿sí? Ella ha tenido un camino de vida diferente al mío. Su práctica de su propia palabra antigua ha forjado su camino. De ninguna manera mi verdad es mejor que la de ella, ni la de ella es mejor que la mía. Ambos tenemos un camino trazado, un camino que la palabra antigua, los ancestros a quienes estudiamos, a quienes hemos conocido, nos ha forjado, ¿sí? Cuando nos juntamos, intercambiamos la verdad común, pero cada quien traza un camino, ¿sí? Eso, ¿cómo hace falta hoy en día en este mundo? ¿Sí? Entender, yo no te voy a obligar a ti a pensar como yo quiero. Escucha cómo pienso, escucho cómo piensas, encontremos la verdad común y avancemos por nuestros caminos. ¿De acuerdo? Siguiente. Por lo tanto, vamos a estudiar el camino de los mexica, el camino que yo estoy siguiendo y que ahorita de mucho corazón se los comparto. Intescame y Pantonemilis. Siguiente. Los venerables reflejos de nuestro andar. Siguiente. Vamos a conocer a Ejeca Quetzalcóatl, la metáfora de la vida. Siguiente. Él habita en el Tlahuiztlampa. Aquí está su representación. Él habita en el Tlahuiztlampa. Tlahuiz es luz, Tlampa donde abunda la luz. Por eso está ahí nuestro chavo, Quetzalcóatl, el lugar donde abunda la luz. Siguiente. Nos vamos a poner como ella, viendo hacia la Mixcoatl. Siguiente. Y Quetzalcóatl nos dice, Toyolcacopa Mactitlanotzacan, Itloxinco Intlahueyican Insemanahuac. Eso nos susurra el viento de Quetzalcóatl. ¿Se traduce como? Es desde nuestro corazón que debemos de conversar con el universo. Quetzalcóatl no viene a decirte, hazte 5 rosarios y el mundo va a ser más feliz. Quetzalcóatl te viene a decir, ¿cuándo fue la última vez
que te sentaste a escuchar el viento? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste al sol, buenos días, sol? ¿Cuándo fue la última vez que cuando te echaste un clavado en la alberca, agradeciste de que la alberca no esté fría, no esté tan caliente, sino que esté bien? ¿Cuándo fue la última vez que a una flor te hablaste? Le dijiste buenos días, flor, ¿no? Eso te pide Quetzalcóatl. Entiende que no estás solo en este mundo, que hay algo más contigo, que no es igual a ti, pero vive igual que tú. ¿Ok? Siguiente. Eso nos amplifica, mira, se te pareces. Eso nos amplifica la palabra totlachteltoigio, nuestra voz, nuestro aliento. ¿Cómo nos habla, cómo le habla el sol, por ejemplo, aquí a nuestra compañera Wen? Le habla diferente a cómo le hablarías a Toshli, ¿sí? A lo mejor Wen no es tanto de la mañana, no le gusta el sol de la mañana, y a Toshli le encanta el sol de la mañana, ¿sí? Tal vez a mí me habla más el sol del atardecer, ahí es cuando más me cobija a mí el sol, no tanto el sol de mediodía porque está muy caliente. Cada quien tenemos una palabra con lo que nos rodea, ¿sí? Y hay que entender, hay personas nocturnas, hay personas que viven de la noche. La Metzi les habla mucho. Hay personas que son hiper mañaneras. 5 de la mañana ya están, pero ahí, listos. ¿De acuerdo? Cada quien tenemos un lenguaje con lo que nos rodea. Siguiente. Aquí nos dice nuestro maestro, Sepanyan Ticharinimien, no igniwan wan moneki ma tishkamatika nintoyoaka nintoyolo. Se traduce como, juntos caminaremos en unidad, mis hermanos, y juntos debemos de reconocer nuestro rostro y corazón. Y no habla acerca de juntos, amiguitos, niños y maestro. Juntos todos, pajaritos, microbios, viruses, todos vamos a tener que caminar en unidad. Porque si nos brincamos la unidad de algo, se va a ajustar la naturaleza. ¿De acuerdo? Siguiente. Vamos a pasar al sol de mediodía. Nada más como le está pegando un sol aquí a mi amigo, todo rojo. Y aquí está Huitzilopochtli, la espina que gira a la izquierda. Siguiente. Él va a existir en el Huiztampa, y aquí está. Aquí está el Huiztampa, donde abunda la luz, tal cual. Siguiente. Y aquí nos dice, este mismo señor le entrega una moshli y se lo entrega aquí a esta persona y le dice, Pewa in el guayo casinte in xochicualme, que significaría, desde la raíz inicia y con el tiempo llega a florecer. Esta frase, ¿sí? Esta frase me la comentó el maestro Sergio, de que cuando se reúnen y hacen convivios en Milpalta, los niños de hoy en día ya quieren ser adultos, ya quieren tener dinero, ya quieren tener carros, ya quieren tener casas, ya quieren ser ricos como influencers. Y los abuelos le dicen, sé niño, piensa como niño, y algún día esta semilla crecerá un tallo y serás joven, piensa como joven. Y ese tallo empezarán a crecer pétalos y serás una persona madura, piensa como maduro entonces. Y cuando esté ya torcidita la flor, serás anciano, piensa como anciano. No sé por qué ha pasado y me parece que esto es parte de la ambición virtual, que nuestras generaciones más pequeñas quieren todo así y no saben la paciencia que requiere la vida. Y el mejor ejercicio que les puedo comentar, que a mí me lo asignó el maestro Tonahuaca, es tener una planta y verla crecer. Si logras hacer eso, desde semilla hasta florecimiento, desarrollas una natural paciencia al ver que las cosas toman tiempo, toman su ciclo. No nada más ya compraste la flor hecha, porque entonces aceleraste el proceso del nacimiento de algo. ¿De acuerdo? Siguiente. Y veamos aquí en la imagen, por ejemplo, aquí tenemos a un padre que asigna a sus hijos, uno hacia el Calmeca, aquí está un Temashtiani,
y aquí asigna a otro hijo que se va al Cuicacali. De esta ponencia la voy a dar el día de mañana, que vamos a hablar acerca de la educación mexica. Siguiente. Ahí está el maestro Sergio en emoji. Siguiente. Ok, tenemos aquí entonces la idea de que el abuelo enseña al joven. Y eso es algo bien bonito porque, ah, como decía ayer, entre jóvenes está bien padre opinar, pero quienes realmente nos enseñan son quienes ya han estado antes de nosotros. Seguimos estudiando personas que ya ni siquiera están con nosotros y viajaron antes, fueron a Mixon antes. Siguiente. Dice, amo temashtia aken inkamati, temashtia aken in kitlahuizla toyolo. Se traduce esto como, la verdadera enseñanza no llega solamente del conocimiento, sino de aquel que prende un fuego en nosotros. Aquí hay una frase bien bonita que es, todos los maestros son sabios, pero no todos los sabios son maestros. Un buen maestro, compañeros, y es algo que yo llevo en el corazón, no es alguien que te dice, apréndete esto, es alguien que prende una flama en tu corazón y que te dice, lo que yo sé, lo puedes mejorar, ¿sí? Lo que yo sé, llévalo al extremo para que un día alguien más quiera ser mejor que tú. Sembrar la semilla, exactamente. Se dice que Nezahualcóyotl alguna vez dijo que de nuestras palabras salgan flores para que quienes escuchen siembren jardines. Siguiente. Vamos ahora a Xipetotec, el espellejamiento de la vida, nuestra abuelita. Él nos guía en el Cihuatlampa, donde abunda lo femenino. Aquí está, donde abunda lo femenino. Pasamos, por favor. Y tenemos aquí la relación que existe, la relación fraternal entre lo que tenemos como comunidad. Siguiente. Tenemos una larga frase que dice, Tinopipilsin shik motlahmik. Totlanansin yehuatzin monansin. Moitz moyolkili, kimo kisilia, moyolo mitzte moyalia, yehuatzin mitz moyolili. Que significaría, tú mi pequeña semilla. Qué bonito, ¿me vieron? La lengua náhuatl para referirse a una hija se le llaman shinatzin, no shinatzin, mi pequeña semillita, porque significaría que estamos igualando, que pues como crece la mazorca, pues crece un niño también. Entonces una semillita también es un niño, shinatzin. Tú mi pequeña semilla, cuida de nuestra venerable madre tierra. Ella es tu única madre, porque fue también madre de su madre y madre de su madre y madre de su madre. Te ha dado vida y apoyo a tu corazón. Mantiene tu pulso, recuerdan el yolot, mantiene tu pulso andando y te brinda un camino a seguir. Yo no conozco otro camino a seguir a menos que sea en esta tierra. Así. Nos tocó vivir en este poderosísimo maguey llamado México, Mexico, y ahora vamos a sacarlo adelante. ¿Sí? Yo siempre he dicho que los estadounidenses se enamoran de su tierra y la saquen adelante. Pero ¿por qué tenemos que ir nosotros, mexicanos, a sacar adelante su país? No, que ellos se queden con su tierra y la vamos a apreciar mucho, le vamos a hablar de distancia, le vamos a decir, hola vecino, que te vaya muy bien. Pero ¿por qué yo tengo que llevar a mi gente, a mi sangre, a mi talento a sacar adelante una tierra que ni siquiera yo quiero? Que nada más trabajo allá porque necesito trabajar. Trabajemos aquí, saquemos a México adelante, con proyectos como Art Mexica y Cali Mexica. 100% mexicanos, compañeros. Siguiente. Aquí tenemos una partera, ¿sí? Una partera que le está enseñando a una futura partera el trabajo y dice, Icatotlahtul, Tisho Toca, Ipan y Yolotoigni, que significaría, cada palabra que decimos es una semilla plantada en el corazón de otro. Hay un muy bonito documental, compañeros, que si lo pueden ver, se llama The Life of the Dakota, la vida de los Dakota. Y un abuelo Dakota dice que ellos, cuando se reúnen en INIPI, cuidan lo que dicen, porque todo lo que se diga ahí se lleva hasta el otro rincón de la tierra. Qué interesante, ¿no? Todo lo que nuestras palabras sueltan
alguien las agarra y las puede llevar hasta el otro rincón de la tierra. Entonces hay que cuidar mucho que la semilla plantada se va a quedar en el corazón de otro, se va a quedar algo en ellos. Por ejemplo, en estos momentos, yo con ustedes estoy haciendo Inehekatlim Moshinashwia. Mi viento está ensemillando su cabeza. Ya será de ustedes si le quieren echar agua o la dejan morir, ¿no? Pero tienen ya una semilla mía ahí adentro, aquí. ¿De acuerdo? Siguiente. Y vámonos al último rumbo, Tezcatlipoca, el humo del espejo. Aquí está una compañera sosteniendo el espejo de obsidiana. Este pertenece al Mictlampa y es donde la luz se va y abunde la transformación. Porque también el sol tiene que ir a descansar. O sea, no es eterno, tiene que ir a descansar. Y un día se va a descansar para siempre. Y va a ocurrir una transformación. Siguiente, y aquí está Mictlampa, aquí está Tezcatlipoca. Y nos dice esta maravillosa imagen sosteniendo una Sempohualzoshit. Nos dice, Noche tinto techmocawa, Ixtlamicmicto guantlami. Ver esta palabra. Ixtlamicmicto guantlami. Que dice, cada día que pasa, vamos perdiendo el rostro. Ahorita que puedan, compañeros, me parece que tengo ahí unas imágenes. Hay una imagen de lo dibujan como un esqueleto grande que curvea la parte superior de un hombre y le está comiendo el rostro la calavera, ¿de acuerdo? En el Códice Feyerabend lo ponen como diosa de la muerte, pero si se lo enseñamos a un hablante, él nos va a decir, Ishlami, nos está comiendo el rostro, algo. ¿Saben cómo expresa la lengua náhuatl vejez? Cada sol que pasa, fuiste único, este Tonali, porque mañana tu rostro cambió, se te fue comiendo el rostro, se lo fueron arrancando. No van a negar, compañeros, que ya no nos vemos de 23 años, algunos. Ya no somos quinceañeros. Cada vez que nos vemos en el espejo decimos, oh, no, así, qué mal me veo. Me despierto. Bueno, ese día el sol está diciendo, aprovecha porque es el día que te vas a ver así. Mañana ya no, y mañana ya no, y mañana ya no, y así. Así expresan vejez. Entonces, la estructura de la calavera, devorando la cabeza de esta persona, no es que le esté arrancando la cabeza, le está quitando el rostro a la persona, lo está envejeciendo. Y no solo a la persona, a todo lo envejece. Siguiente, por favor. Y cuando le quita el rostro por completo, pues llegamos a algo que se llama Yumika. Yumika, que es, se nos adelantó, ¿no? Se fue en el camino. Tinochtin, Timimiquisque, Icuan Icatlamani, Tlacamo, Hueles Totasque. Todo un día debe de partir. Así es como pasa. Si no, estaremos condenados a devorarnos hasta que ya nada quede. Esto lo enseñó una señora bien peculiar en Copalillo Guerrero, bien chistosa la señora, les voy a contar la rápido la anécdota, que ella decía, joven, usted y yo, pues hay que hacer espacio para que otro venga, ¿no? Porque, pues si me quedo aquí con usted, me lo voy a comer, y me lo voy a comer, y lo vamos a comer todos, ¿no? Hay que hacer espacio. Cuando sembramos la milpa, crece una, pero después viene la otra, y hay que hacer espacio. No nos podemos quedar aquí. Entonces, la lección más importante que le tengo que dar a usted, joven, es que cuando lo conozcan, se lleven un pedacito de usted, para que eso sí se quede. Qué interesante filosofía, ¿no? El cuerpo se va, pero la semilla se queda. Entonces, a mí me acuerdo que me decía ella, mi misión del día es que si alguien viene a mi casa, se vaya más feliz cuando se vaya. Si nada más tiene que pasar al baño, échate la firma, mi hermano, pero ya te vas más feliz, ¿no? Siguiente. Y aquí culminamos con esta imagen. Esta imagen, más espacio, esta imagen representa la semilla que crece
en el conocimiento de nuestros 4 reflejos de la vida. Este símbolo de aquí era el símbolo que tenía el Calmecac hace muchos años y que hoy en día volvemos a tener. Yo les pido un ejercicio a todos ustedes. No hablemos de nuestra cultura en el pasado. No digamos, es que nuestros antepasados eran sabios. Seguimos siendo sabios. Aquí estamos. Seguimos haciendo presentaciones. Seguimos generando iniciativas. Ustedes aquí con Cali Mexica tienen un Calmecac del siglo más adelantado, pero tienen un Calmecac. Aprovéchenlo, porque nosotros hacemos ese esfuerzo por ustedes. Eso es lo bonito. La cultura no ha muerto, aún está aquí. No hablemos en el pasado. Refiramos al antepasado como el viejo, claro, pero seguimos aquí parados. Y aquí están nuestros 4 reflejos. Siguiente. Y los quiero dejar con esta última oración, que yo creo que para mí es todo. Es una frase que yo creo que engloba perfectamente tanto mi presentación, mi sentir y todo mi trabajo. Dice la frase, Cecitlalsin, Kipia Ipanicha no Yolotzin. Identificamos la palabra C, uno, Citlali, estrella. Identificamos Chan, de Chante, casa, hogar, y Noyolotzin, mi corazón. Se traduciría esta frase como una estrella decidió hacer su hogar en mi corazón. Alejandro, contigo yo empecé y yo te decía, ¿qué le dijo esa niña? Digo, ¿qué le dijo o qué le preguntó esa niña a su abuela? Y ella te ayudaron y dijeron, abuela, ¿qué es ese puntito ahí arriba? Y la abuela terminó con esta enseñanza. Esa niña que aprendió, Alejandro. Ahí, y que además tú tienes una estrella de adentro, que vives como una estrella y ves como una estrella. Imagínate enseñarle eso a una persona y que esa persona se lo enseñe, que esa persona se lo enseñe. Y la palabra de los antiguos aún vive. Hoy tú fuiste esa niñita. Hoy tuviste las estrellas. Y todos igual lo vieron perfectamente. Espero que esta frase les guste y que la lleven mucho en el corazón. Y con eso yo doy finalización de mi presentación, abriendo, por supuesto, a ustedes el micrófono, por si quieren comentar, decir algo, preguntar, sería excelente. Muchas gracias, ministra Socamar Chilería. ¿Alguien gusta comentar algo? Ah, por allá. A ver. Sí, gracias. Muchas cosas que yo no entendía. Dime. Muchas gracias. Poco sabemos de la cultura mexica. Ajá. Y, por ejemplo, yo recuerdo, ojalá y todas estas pláticas nos hagan identificarnos como lo que somos, como nuevos mexicas. Por ejemplo, yo recuerdo, yo tengo 75 años, yo recuerdo cuando estudiaba en la secundaria, y hacíamos equipos de 6 personas y cada quien le ponía el nombre Manhattan a su equipo y la Cipoli, y el día que nosotros dijimos, nosotros nos queremos llamar Calmecac, todos se rieron, se burlaron de nosotros, dijeron Calmecac, ay, parece nombre de comecacas, quién sabe qué nos decían. Entonces, hay muchas cosas que desconocemos, ojalá y ustedes y estas pláticas nos hagan identificarnos como lo que somos, precisamente reconocer nuestras raíces. Muchas gracias por habernos invitado, Alejandro. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti y todo parte del corazón. Al lado tuyo tienes a Alejandro, que ya tiene los pies bien firmes en el maguey que pisa y que él habla orgulloso. A mí cada vez que me dicen, es que
Los mexica ya están muertos, yo les digo, no, están vivos, si tienes a uno, ¿cómo estás? ¿No? Es poner el pie firme, es hablar bien de tu cultura. Si dicen es que fueron sanguinarios, sí, también fue Roma, ¿eh? Y también fueron los vikingos, y también fue la Inquisición. Sí, es que tenían prisioneros y los capturaban y sacrificaban. Bueno, vamos a poner una lista larga, por favor, de todas las culturas asiáticas, como los mongólicos, que no hicieron. Todos y la humanidad somos culpables e inocentes. Solamente depende del ojo que lo vea. Entonces, en vez de hablar solamente de las partes manchadas de la historia, hablemos de las partes bonitas de la historia, ¿no? Y enseñemos también nuestra cultura. No nada más se trataba de ser guerreros, sino también de hablar con el corazón y enseñar algo bien bonito. Porque yo espero que por lo menos aquellos que hayan escuchado aquí sigan la iniciativa de hacer proyectos como esto. Cuando me preguntan, oye, es que sí te gusta lo que haces, sí te desarrollas algo bien, digo, hermano, a mis 41 años, yo creo que esa pregunta ya es muy irrelevante, ¿no? O sea, yo ya tomé una decisión, yo ya tomé un camino, hay que seguirle por adelante, ¿no? Por ahí se tiene que caminar. ¿Alguien más? Ay, por favor. Pues, gracias, Adrián, por la invitación. Siempre te lo agradezco. Y una pequeña reflexión que me diste ahorita, porque esa bella frase que dice, una estrella iba a ser su hogar en mi corazón, como que me resonó bastante, pero sí, mucho, mucho. Entonces, como buen mexicano, bueno, yo siempre le digo a la gente que conozcan su cultura, sus raíces, de dónde vienen, sus antepasados. Y como dices tú, ¿no? No han muerto, sino siguen estando aquí, pero sí seguimos vigentes. Entonces, yo por mi parte, pues, yo le digo a la gente, conozcan arte mexica, calle mexica. Las veces que estamos en expos de chocolate, yo les hablo siempre de ustedes. ¿Para qué? Para que esto crezca, porque yo sé que esto es un proyecto que es muy importante para ti, para tu gente, para nosotros, para mí, porque para mí también es muy importante, tanto la representación histórica, lecturas y la cosmogonía y todo lo que representa nuestra identidad como mexicanos, pues es muy valioso. Entonces, esto que me llevó ahorita al corazón, esa frase, pues sí, me sembraste esa semilla. Entonces, te lo agradezco, Adrián, por nuevamente la invitación y a cada uno de los que están aquí presentes, pues, escúrranse de esto, empápense, porque esto es nuestras raíces, es nuestra vida y es lo que nos dejaron nuestros antepasados, este legado. Entonces, gracias, Adrián, y felicidades y que pues todos se la pasen muy bien aquí. Muchas gracias. Que siga el show, ¿no? Sí, muchas gracias, Alejandro. Yo siempre he dicho, Joven, joven. siempre he dicho que la razón por la cual le pusimos a este evento Meximeca es porque el mecate para los antiguos, e incluso hoy en día todavía en la lengua náhuatl, mecate es este pues, pedazo de cordón que se ocupa. Sin embargo, al usarlo como verbo, significaría amarrar, amarrar algo. Beximecar es el amarre de lo que le corresponde a la mexica. De ahí también escuchan calmecac, calmecac, viene también de la palabra mecate, ahí metida. Calmecac no es universidad, se traduce como universidad hoy en día en el castellano, pero no. Calmecac es como el recinto donde se amarra el conocimiento, donde lo que hemos hecho, lo que hemos trabajado, se continúa, la tradición, las fiestas, las celebraciones. Por ejemplo, eh, aquí nosotros le estamos enseñando un calmecac virtual, pero si vamos a una mitotiliste, a una danza, tienen sus formas, tienen su talmanali, tienen sus círculos, tienen su práctica. Yo no voy a ir ahí a interrumpirles su orden. Al contrario, me integro al orden de la mitotiliste. O por ejemplo, cuando las personas tejen, yo no voy a decirles, es que eso no me gusta. No, al contrario, el telar ya tiene un patrón, un diseño. Simplemente o me integro o aprendo. Pero es unas formas, es el calmeca que corresponde a eso. Por favor, ¿alguien va a decir alguna palabra? ¿Ya? Gracias, hermano. Muy buenas, Adrián. Pues no sé si más o menos me recuerdas, Sí,
del curso del Mictlán del 2024, que creo que dijiste que Sí, a ver cuándo el universo o sea, mira, nos íbamos a encontrar cara a cara y pues ya estamos cara a cara. eso. Y pues bueno, muchas gracias por la conferencia, aunque me perdí la mayor parte. Aunque también tengo una pregunta. ¿Puedo hacer preguntas sobre los animales y las representaciones? Sí, brevemente porque tenemos tiempo, pero adelante. Bueno, pues no sé quién haya visto la película ahorita que salió recientemente en septiembre sobre la de Batman Azteca y pues Ajá. quise, o sea, y me puse a investigar un poco y al parecer creo que sí, no recuerdo haber visto una publicación que hayan hablado sobre el murciélago en las culturas Ok. prehispánicas. Ujú. Y pues, ¿qué significa el murciélago? Ok. Mira, el significado, vamos a poner, siempre que hablamos sobre significados, ya sea glífico o de alguna entidad, hay que tratarlo de dos formas. Uno, en su naturaleza simple, en su naturaleza mántica. Mántica que se refiere a la interpretación que nosotros humanos le damos. Pero la forma simple es la practicidad que tiene en relación con nosotros. En el estado de Guerrero, ellos tienen hay una cueva que le llaman la cueva del Sinacat. Sinacat es murciélago en lengua náhuatl. Van ahí, ¿sí? Y entienden que ciertos tiempos los murciélagos salen y cuando salen, los pobladores ingresan y recolectan guano, el excremento, y lo recolectan en saquitos y se lo reparten en porciones iguales. ¿Tú para qué crees que es muy bueno el guano? Pues es la regeneración, o sea, o sea, son importantes para el ecosistema ya que, o sea, son polinizadores naturales Exacto. y ¿Para qué lo ocuparías controladores de entonces? plagas. Controlan plagas y también ayudan a reforestar. Ujú. El guano, bueno, todo lo que es excremento se le llama en la lengua, en nuestra cosmogonía se llama tlazolteo. Es decir, lo que alguna vez fue fértil, ¿sí? Ahora se devora, la tierra lo devora y lo hace más fértil para la siguiente generación. Tú haces tlazolteo cada vez que tomas un buen de agua y vas al baño, ¿sí? Purificaste, o sea, tu cuerpo agarró lo que necesitaba y luego lo desechas, pero eso que desechaste le puede dar vida a otro, y a otro, y a otro. El guano, ¿sí? El guano es un excelente fertilizante para la tierra seca de Guerrero. Dime sí o no vas a respetar el murciélago por lo que te otorga, dando a entender que Guerrero es una tierra hiper seca. ¿Tú te atreverías a ofender al murciélago a costa de que te deje de dar guano? Jamás, Exacto. Entonces no lo haces una deidad, le das el honor de estar contigo, porque te interesa mucho que el Sinaka no se vaya, que esté contigo, que junte contigo, que trabaje contigo. Por lo tanto, lo representas en escultura, te vistes como él, porque lo honras, lo respetas. En la película Batman Azteca lo ponen como un dios. Quita esa palabra y más bien piénsalo en la parte práctica. Si yo tengo un animalito que me permite cosechar, no lo voy a lastimar, lo voy a cuidar un montón. Y así lo hace el pueblo. Se reparten costalitos exactos y lo ocupan en su zona porque es súper bueno. Y pregúntame un día que tú vayas a Guerrero en épocas de sequía, ¿cuándo les llueve? ¿Eh? Nunca. O sea, y ya, listo. Claro, en la Sierra Caliente de Guerrero, en la zona costera, es diferente. Pero esa sería mi explicación. El significado mántico que tú le das al murciélago, eso es personal, porque por ejemplo, para mí el murciélago puede significar algo y para ti otra cosa y para el otra cosa y para el otra cosa. Pero el significado práctico, todos estamos de acuerdo. ¿De acuerdo? sí. Eso, muy bien. Y Bueno, o no sé, si me podría turnar porque me gustaría hacerle un buen de preguntas y comentarios. ahorita que tenemos un break, te acercas conmigo y me preguntas todo. Ok, ¿Va pero que va? ¿cuándo sería el break? Ahorita que terminemos la conferencia. Ok, Gracias. ¿Alguien más? ¿Tenemos espacio para una pregunta más? Y listo. ¿O nadie más? Muchas gracias. Pues entonces, muchas gracias por escucharme, en la paciencia y por sumarse a este camino que tenemos.
Si les interesa mucho escuchar mi palabra en mis clases, yo tengo un curso que dura 3 meses. Vamos a empezar en febrero, marzo y abril. Vamos a completar 20 clases. Empezamos por Universo Mexica, hablamos un poquito sobre la estructura de la mitología, luego pasamos a Cosmogonía, que hablamos un poquito de la cuenta del tiempo, que por cierto, chequen el trabajo de Artsecali y el trabajo de Toshley, que manejan mucho la cuenta del tiempo, y terminamos con el Teopan, que agarramos cada uno de estos glifos y los desmenuzamos sobre qué significa cada elemento que portan. Todo desde la lengua náhuatl. Todos mis cursos siempre son desde cómo la lengua náhuatl lo visualiza, lo piensa, lo hace. Y también mis publicaciones en libros de ese lado, todo está hecho a partir del respeto a la lengua náhuatl. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias y pues ahorita vamos a hacer un pequeño descansito, tómense un cafecito porque regresamos con la maestra Shutoshli.